Hola a todos, vamos entonces ya con el teorema de Bayes, el último teorema de este tema. Bien, el teorema dice lo siguiente: si tenemos una partición del espacio muestral E asociado a un experimento aleatorio, la probabilidad de todos los elementos de esta partición es positiva, pues tenemos lo siguiente, que la probabilidad de cualquier elemento de la partición condicionado a un suceso B, donde el suceso B tiene probabilidad mayor que 0, pues correspondería a esta expresión. Fijaos lo importante de este teorema. Nosotros normalmente conocemos las probabilidades de B condicionado a AJ, ya que AJ sería el elemento de nuestra partición. Como veíamos en un vídeo anterior, yo tendría mi espacio muestral E dividido en una serie de conjuntos, en este caso pues A1, A2, A3, que eran esa partición, y tenía un suceso B del cual yo podía calcular su probabilidad, cuando lo hacíamos en probabilidades totales, sumando cada una de estas probabilidades. Es decir, yo en este caso conocía la probabilidad de B condicionado a 3, la probabilidad de B condicionado a 2 y la probabilidad de B condicionado a 1. Pero aquí el teorema lo que me permite es calcular la probabilidad de A1 condicionado a B, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice el teorema? Si yo quiero calcular esta probabilidad, que sería en el numerador la intersección de sucesos dividido entre la probabilidad de B, abajo la probabilidad de B aplicaríamos el teorema de probabilidades totales, que ya lo conocemos, y arriba pues sabemos que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de uno de los sucesos por la probabilidad del otro condicionado a él. Esta sí es conocida, ¿vale? Como pongo aquí, pues las probabilidades de los sucesos de la partición, las probabilidades a SUI se denominan probabilidades iniciales o a priori, son las que suelen ser conocidas, y las probabilidades de AI condicionado a B se llaman probabilidades finales o a posteriori, y las de B condicionado a J, verosimilitudes. Veamos un ejemplo. Bien, tenemos el siguiente problema. Una novela tiene 3 partes. La primera parte tiene 125 páginas y el 85% de ellas no tiene ningún error. La segunda parte tiene 150 páginas y de ellas el 10% tiene algún error, y el 95% de las 175 páginas de la tercera parte no tiene ningún error. Bueno, vamos a ir situándonos. Aquí tenemos la novela dividida en 3 trozos. Cada uno de esos 3 trozos va a ser mi partición. Tenemos pues la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Vamos a hacer un diagrama de árbol que siempre facilita las cosas. Dentro de cada una de esas partes, pues tiene un error o no tiene error, ¿vale? Tanto en la parte 1 como en la parte 2 como en la parte 3. Tiene error o no tiene error y tiene error o no tiene error. Vamos a ir cubriendo con probabilidades cada una de estas partes. Bien, la primera tiene 125 páginas de un total de, si sumamos aquí todas las páginas de la novela, de 450. 125 de 450, que simplificado es 5 de 18. Esto sería la probabilidad de elegir una página de la primera parte. En la segunda parte tenemos 150 páginas, o sea, sería 150 de 450. La probabilidad sería 1/3. Y en la tercera parte, que tenemos 175 páginas de un total de 450, pues sería simplificado 7/18. Bien, ahora vamos a ver con la probabilidad de que tengan error o no la tengan. Dentro de la primera parte, el 85% de ellas no tiene error. Entonces estamos probabilidad de no tener error condicionado a estar en la parte 1. Me están dando la probabilidad que tengo que escribir aquí. Esa sería 0,85. Con lo cual, probabilidad de tener error, pues sería el suceso contrario, 15. En la segunda parte tenemos que el 10% tiene algún error. Probabilidad de tener error condicionado a estar en la segunda parte. Un 10%, así que esto es lo que corresponde poner aquí. Y entonces aquí un 90%, 0,9. Y en el tercer caso nos dicen el 95% no tiene error. Probabilidad de no tener error condicionado a estar en la tercera parte, 95%. Así que aquí 0,95 y aquí entonces 0,05. Bueno, ya tenemos nuestro diagrama completo y vamos a contestar a las preguntas. Bien, en el apartado A me dice, elegida una página al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga algún error? O sea, simplemente me están preguntando la probabilidad de que haya un error.
Bien, para eso aplicamos el teorema de probabilidades totales, porque que tenga algún error puede ser error de la primera parte, en la segunda parte o en la tercera parte. Entonces, según eso, tendríamos que escribir probabilidad de que tenga error y que sea de la primera parte, más probabilidad de que tenga error y sea de la segunda, más probabilidad de que tenga error y sea de la tercera parte. Esto es así porque estar en la parte 1, parte 2 y parte 3 es una partición de mi espacio muestral. Esto sería entonces probabilidad de y parte 1, pues sería probabilidad de estar en la parte 1 por probabilidad de que tenga error condicionado a estar en la parte 1, más probabilidad en la parte 2 por probabilidad de que tenga error condicionado a estar en la parte 2, más probabilidad de estar en la parte 3 por probabilidad de que tenga error condicionado a estar en la parte 3. Vamos a ello entonces. Probabilidad de estar en la parte 1, 5/18, y probabilidad de error condicionado a parte 1, 0 entre 15. Vale, pues sería 5/18 por 0,15 más probabilidad de estar en la parte 2, decíamos que era 1/3, por probabilidad de error condicionado a estar en la parte 2, tenga error condicionado a la parte 2, 0,1. Y por último, probabilidad de estar en la parte 3 es 7/18 por probabilidad de con error, sabiendo que está en la parte 3, 0,05. Esto nos da un total de 0,0944. Esta sería la probabilidad de elegir una página que tenga un error. Como decíamos en otros vídeos anteriores, es como ir multiplicando por las ramas hasta llegar a donde yo quiero. Era aplicar el teorema de probabilidades totales. Bien, vamos al apartado B. El apartado B me dice, elegida una página que no tiene errores, o sea, yo ya sé que no hay errores, ¿cuál será la probabilidad de que sea de la primera parte? Es decir, me preguntan, probabilidad de que sea de la parte 1 condicionado a que yo sé que no tiene errores. Parte 1 condicionado a no tiene errores, aquí así. Claro, en el diagrama lo que vemos claramente es no errores condicionado a parte 1, con estos dos sucesos cambiados de sitio. En este caso tenemos que aplicar el teorema de Bayes porque ese dato no lo tenemos directamente en el diagrama de árbol. El teorema de Bayes, bueno, arriba la probabilidad condicionada, sabemos que es la probabilidad de la intersección, y abajo probabilidad de lo que me condiciona. Bien, probabilidad de P1 intersección no E. Bueno, pues esto sabemos que es la probabilidad de P1 por la probabilidad de no E condicionado a P1. Ahora esto, sí, ya lo veo, no E condicionado a P1, será este 0,85. Abajo tenemos que poner la probabilidad de que no tenga error. Para calcularlo podíamos hacer igual que antes, aplicar probabilidades totales. Lo que pasa es que como en el apartado anterior hemos calculado la probabilidad de que tenga error, pues la probabilidad de que no tenga será justamente la complementaria de esta de aquí, o sea, será 1 menos 0,0944, con lo cual arriba tendríamos probabilidad de P1, 5/18, y probabilidad de no error condicionado a P1, pues no error condicionado a P1 es 0,85. Y abajo, pues esa resta, 1 menos 0,0944. Y esto me da como resultado 0,207. Y ya estaría el ejercicio resuelto. Ya veis, muy sencillo. Veamos un ejemplo más. Bien, el problema dice lo siguiente. 3 máquinas, A, B y C, producen el 50, el 30 y el 20% respectivamente del total de los objetos de una fábrica. Bien, los porcentajes de objetos defectuosos que fabrica cada una de las máquinas son respectivamente el 3, el 4 y el 5%. Bueno, como veis, ahí tenemos dos clasificaciones. En primer lugar, la máquina que produce el objeto y en segundo lugar, si esa máquina produce con error o sin error. Entonces, nuestro diagrama de árbol sería, pues tenemos la máquina A, la máquina B y la máquina C. Esto es una partición, ya que un objeto está producido solo por una máquina y siempre por alguna de ellas. O sea, si yo uno estos tres sucesos tengo el espacio muestral completo y si los voy intersecando 2 a 2, pues el conjunto es el vacío. Bien, probabilidad de elegir
un objeto producido por la máquina A me dice que es el 50%, o sea, aquí 0,5. Por la máquina B un 30, 0,3 y por la máquina C un 20, 0,2. Dentro de cada uno de ellos puede salir objeto defectuoso o no defectuoso, defectuoso, no defectuoso y defectuoso o no defectuoso. Vale, me dice que porcentajes de objetos defectuosos de cada máquina son, en la máquina A el 3%, así que 0,03, o sea 97% no es defectuoso. En la B el 4%, 0,04, o sea 0,96 aquí, y en la C 0,05, o sea un 0,95. 95%. Bien, ya tenemos el diagrama completo. Vamos a responder a las preguntas utilizando el diagrama. Se selecciona un objeto al azar. ¿Qué probabilidad tiene de salir defectuoso? Bueno, probabilidad de salir defectuoso. Probabilidades totales. Me sirve aquí defectuoso de la máquina A, defectuoso de la máquina B y defectuoso de la máquina C. Vamos a escribir, en teoría lo que haríamos sería probabilidad de que sea de la máquina A y defectuoso más probabilidad de la máquina B y defectuoso más probabilidad de la máquina C y defectuoso. De la máquina A y defectuoso, esto es la probabilidad de A por probabilidad de defectuoso condicionado a la máquina A, más probabilidad de B por probabilidad de defectuoso condicionado a máquina B, más probabilidad de C y probabilidad de defectuoso condicionado a máquina C. Y vamos a sustituir cada cosa por su valor. Probabilidad de la máquina A, 0,5 y defectuoso condicionado a máquina A, 0,03. Como siempre, vamos multiplicando por la ramita. Este de aquí sería ir por esta ramita y este de aquí sería ir por esta ramita. Así que ponemos los datos. 0,5 por 0,03 más 0,3 por 0,04 más 0,2 por 0,05 y esto nos da un total de 0,037. Vamos entonces al apartado B. El apartado B dice, si es defectuoso, o sea, seleccioné uno y ya sé que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A? Es decir, probabilidad de máquina A condicionado a que sea defectuoso. Con lo cual arriba tenemos que poner probabilidad de A intersección defectuoso, es decir, la probabilidad de A por probabilidad de defectuoso condicionado a A. Y debajo la probabilidad de defectuoso que la hemos calculado justamente en el apartado anterior. Entonces, probabilidad de A 0,5 y probabilidad de defectuoso condicionado a, ese dato si lo tenemos, 0,03 dividido por 0,037 y esto nos da un total de 0,4054 y ya estaría resuelto el problema. Como veis, muy sencillo. Yo recomiendo siempre hacer el diagrama de árbol, clarifica las cosas y nos ayuda a equivocarnos mucho menos. Nos damos cuenta siempre de que vamos a tener que aplicar el teorema de Bayes cuando la condición la pone el experimento final, por así decirlo, ¿vale? Cuando lo que me pone la condición está al final. Cuando lo que pone la condición está al principio, esas probabilidades ya las veo directamente en el diagrama de árbol. Bueno, nada más, os animo a que practiquéis mucho. Chao, chao.